en una tranquila zona residencial del sur de Florida, donde las calles parecen suspendidas en el tiempo, un hecho inesperado rompió la calma en la madrugada de un día festivo. Lo que comenzó como una simple llamada de emergencia terminó destapando un caso que pondría bajo la lupa conceptos como la legítima defensa, la percepción de la realidad y los límites de la evidencia forense. Pero, más importante aún, reveló cómo una serie de decisiones aparentemente inocentes pueden desencadenar consecuencias irreversibles. Comportamientos problemáticos y situaciones previas con la justicia. A lo largo de los años, Amanda Cook había estado involucrada en múltiples incidentes legales. Existían órdenes de restricción en su contra, derivadas de conductas que generaron alarma en diversas personas. En uno de los casos más llamativos, estuvo relacionada con una figura política local, hacia quien desarrolló una fijación que llevó a una serie de acciones insistentes y no deseadas. Este tipo de comportamiento obligó a intervenir a las autoridades y a solicitar medidas legales para proteger a terceros. Además, su historial incluía episodios relacionados con evaluaciones psiquiátricas, donde profesionales habían señalado alteraciones en su percepción de la realidad. En testimonios previos, se mencionaban creencias poco comunes y episodios donde afirmaba escuchar voces o tener experiencias que no correspondían con la realidad objetiva. Estos antecedentes, aunque relevantes, no siempre eran conocidos por quienes entraban en contacto con ella. Con el tiempo, Amanda había tenido también interacciones con las autoridades, debido a denuncias y reportes que alertaban sobre comportamientos inusuales. Sin embargo, a pesar de este historial, logró integrarse en el entorno de Karen, sin que ésta tuviera conocimiento de su pasado. La noche del incidente, todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, en las primeras horas de la madrugada, se recibió una llamada de emergencia que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Era la propia madre de Amanda quien alertaba a las autoridades, visiblemente alterada, indicando que algo grave había ocurrido en la vivienda. Según la versión inicial, se trataba de un accidente doméstico. Se mencionó que había surgido una discusión entre ambas mujeres y que, en medio de ese intercambio, Karen habría sufrido una caída al tropezar con un objeto en la sala, golpeándose contra el suelo. Esta explicación, presentada como una caída accidental, fue la primera narrativa ofrecida a los servicios de emergencia. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Karen en el suelo de la sala. De inmediato, se iniciaron maniobras de asistencia, pero ya no había nada que hacer. La escena era silenciosa, pero al mismo tiempo, reveladora. La atmósfera dentro de la vivienda comenzó a levantar sospechas entre los investigadores. A simple vista, el relato de un accidente podía parecer plausible. Sin embargo, a medida que los especialistas comenzaron a examinar la escena con mayor detalle, surgieron inconsistencias que no podían pasarse por alto. La posición del cuerpo, la distribución de las manchas y otros elementos del entorno no coincidían con lo que normalmente se esperaría en una caída simple.
uno de los elementos más relevantes encontrados en la escena fue un objeto contundente de metal, que no encajaba en la versión presentada por Amanda. Este objeto, debido a su peso y características, se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación. Su presencia planteaba interrogantes sobre lo que realmente había ocurrido en ese espacio cerrado. A medida que avanzaban las diligencias, los peritos comenzaron a recolectar evidencia biológica y física. Se realizaron análisis detallados que incluyeron la identificación de rastros de material genético y huellas. Los resultados de estas pruebas ofrecieron información que contrastaba de manera directa con la narrativa inicial proporcionada por la acusada. El análisis forense reveló elementos importantes. Por un lado, se encontraron rastros biológicos de la víctima en el objeto mencionado, lo que indicaba contacto directo. Por otro lado, también se hallaron indicios que vinculaban a Amanda con ese mismo elemento, sugiriendo su participación activa en el momento de los hechos. Asimismo, los especialistas en medicina legal determinaron que las lesiones observadas en la víctima no correspondían con un único impacto, como se había sugerido en un principio. Por el contrario, el patrón de las heridas indicaba una secuencia de múltiples acciones, lo cual descartaba la hipótesis de una caída accidental. La reconstrucción de los hechos comenzó a tomar forma a partir de estos elementos. Cada pieza de evidencia parecía encajar en un escenario distinto al presentado por la defensa. Lo que inicialmente se describía como un accidente empezaba a transformarse en algo mucho más complejo. A partir de ese momento, el caso pasó a manos de investigadores especializados, quienes trabajaron en conjunto con expertos forenses para reconstruir la secuencia de eventos. Se realizaron análisis de trayectoria, evaluaciones del entorno y estudios de los objetos presentes en la escena. Todo apuntaba hacia una misma dirección. La versión inicial no coincidía con los hallazgos científicos. Mientras tanto, Amanda Cook fue detenida y presentada ante las autoridades. Desde ese momento, el caso entró en una fase judicial que se extendería durante varios años, marcada por evaluaciones sobre su estado mental y la capacidad de enfrentar un proceso legal. Durante ese tiempo, se llevaron a cabo múltiples audiencias y evaluaciones psiquiátricas. En algunos momentos, se determinó que no estaba en condiciones de comprender plenamente el proceso, mientras que en otros se consideró que sí podía participar en su defensa. Este vaivén legal ralentizó el avance del caso, generando una espera prolongada para todas las partes involucradas. La estrategia de la defensa se centró en presentar a Amanda como una persona que actuó bajo una situación de amenaza inmediata. Según esta versión, se habría producido una confrontación en la vivienda que llevó a una reacción defensiva. La defensa insistía en que su clienta actuó en un estado de temor extremo, sin otra alternativa más que protegerse. El argumento, aunque estructurado de manera cuidadosa, enfrentaba el desafío de contradecir la evidencia física y científica que se había recopilado. Aún así, durante años, esta narrativa fue sostenida en el ámbito legal, mientras el caso avanzaba lentamente hacia su juicio. Finalmente, después de un largo proceso judicial, el caso llegó a la sala del tribunal. Lo que allí se presentaría no solo definiría el destino de Amanda Cook, sino que también pondría a prueba la solidez de cada argumento construido a lo largo de los años. En el juicio, se esperaba que cada detalle fuera analizado con precisión. Las pruebas, los testimonios y las conclusiones de los expertos se convertirían en los pilares sobre los cuales el jurado tendría que tomar una decisión definitiva. Pero lo que realmente marcaría un punto de inflexión sería la confrontación directa entre la evidencia forense y la versión de los hechos presentada por la defensa. Una confrontación que, poco a poco, comenzaría a desmoronar cada parte del relato inicial. Con el paso de los años, el proceso judicial finalmente llegó a su punto decisivo. Tras múltiples audiencias, evaluaciones y debates legales, el caso avanzó hacia el juicio que definiría la responsabilidad de los hechos ocurridos en aquella vivienda de North Naples. Para entonces, el expediente acumulaba una cantidad considerable de evidencia, testimonios y análisis técnicos que serían sometidos a la evaluación del jurado. Durante el juicio,
La estrategia de la defensa se sostuvo en un argumento principal: la presunta existencia de una situación de peligro inmediato que habría obligado a Amanda Cook a actuar para protegerse. Según esta versión, todo se habría desencadenado a partir de una discusión en el interior de la vivienda, en la que la tensión escaló hasta un punto crítico. La defensa intentó construir una narrativa donde Amanda aparecía como una persona vulnerable, reaccionando ante una amenaza percibida. Alegaron que el entorno emocional y las condiciones mentales de la acusada influyeron directamente en sus acciones. Esta línea argumentativa buscaba generar dudas razonables en el jurado. Sin embargo, el punto de quiebre en el proceso llegó con la presentación de la evidencia médica y forense. El especialista a cargo de la autopsia describió con detalle la naturaleza de las lesiones observadas en la víctima. Explicó que las características de los impactos no coincidían con un solo acto, sino con una serie de eventos consecutivos. Este hallazgo fue determinante. La defensa sostenía que se había tratado de un único movimiento defensivo, pero la evidencia científica indicaba lo contrario. Las lesiones mostraban patrones distintos, con variaciones en la dirección y la intensidad, lo que sugería una secuencia de acciones más compleja. A esto se sumó el análisis del objeto encontrado en la escena. Los expertos explicaron cómo su peso y su estructura lo convertían en un elemento capaz de causar daños significativos al ser utilizado de determinada manera. La presencia de rastros biológicos en distintas partes del objeto reforzaba la hipótesis de que fue manipulado activamente durante el incidente. El análisis de huellas también jugó un papel fundamental. La ubicación de las impresiones digitales permitió establecer una posible secuencia de manipulación del objeto. Estos detalles, aunque técnicos, resultaron cruciales para el jurado, ya que ofrecían una reconstrucción más precisa de lo ocurrido. Por otro lado, los investigadores presentaron una reconstrucción de la escena basada en todos los datos recopilados. Utilizando fotografías, mediciones y análisis de trayectoria, lograron recrear el entorno en el que se desarrollaron los hechos. Esta reconstrucción fue comparada con la versión ofrecida por la defensa, evidenciando múltiples inconsistencias. La narrativa de un accidente o de una reacción aislada comenzó a perder fuerza frente al peso de la evidencia. Cada elemento analizado parecía contradecir la idea de un único evento defensivo. En su lugar, la evidencia apuntaba hacia un desarrollo más prolongado de los hechos. Durante el juicio, también se presentaron testimonios que abordaron el comportamiento previo de la acusada. Aunque estos elementos no determinaban directamente lo ocurrido esa noche, contribuyeron a contextualizar el caso dentro de un marco más amplio de evaluación. La defensa, por su parte, insistió en cuestionar la interpretación de la evidencia. Intentaron generar dudas sobre la posibilidad de que una acción intensa pudiera producir múltiples lesiones, aunque los expertos rechazaron esa posibilidad desde el punto de vista técnico y científico. Tras varios días de testimonios, análisis y argumentos, el caso quedó en manos del jurado. La deliberación se llevó a cabo en un periodo relativamente corto, considerando la complejidad del expediente. Finalmente, el jurado emitió su veredicto. El resultado fue contundente. Amanda Cook fue declarada responsable del delito de segundo grado, según la legislación correspondiente. La decisión del jurado reflejaba la evaluación de la evidencia presentada durante el juicio, así como la valoración de la credibilidad de las distintas versiones expuestas. Tras conocerse el veredicto, Amanda no mostró una reacción visible en la sala. Su comportamiento fue descrito como sereno, manteniendo una actitud contenida mientras se leía la decisión. Sin embargo, el proceso aún no había terminado. Faltaba la fase de sentencia, donde se determinaría la consecuencia legal de su responsabilidad. Meses después, llegó el día de la audiencia de sentencia. En este punto, el caso volvió a captar la atención, no solo por la resolución judicial, sino también por el comportamiento de la acusada durante la audiencia. Desde el inicio, su actitud fue objeto de observación por parte de todos los presentes. Durante la sesión, Amanda mostró una conducta que interrumpió el desarrollo normal del procedimiento. Su comportamiento generó la intervención del juez,
quien intentó mantener el orden en la sala. A pesar de los intentos por controlar la situación, la audiencia se tornó caótica, lo que llevó a su eventual remoción del recinto. Aún en su ausencia, el proceso continuó. La familia de la víctima tuvo la oportunidad de expresar su sentir mediante declaraciones ante el tribunal. En esas intervenciones se reflejaron el impacto emocional y las consecuencias que el caso había dejado en sus vidas. El juez, tras escuchar a las partes y evaluar el conjunto del caso, procedió a emitir la sentencia. En su decisión, destacó la gravedad de los hechos, la evidencia presentada y el comportamiento observado durante el proceso. También señaló aspectos relacionados con la evaluación de la capacidad mental de la acusada, aunque dejó claro que, a su juicio, existía responsabilidad en los hechos. La sentencia final fue la privación de libertad por un periodo extenso, reflejando la valoración del tribunal sobre la gravedad de lo ocurrido. Con esta decisión se cerraba formalmente una etapa del proceso judicial, aunque el caso podría aún enfrentar futuras apelaciones. Actualmente, la situación legal de Amanda Cook continúa bajo revisión, aunque hasta el momento no se han registrado cambios significativos en el estatus de su condena. El caso permanece en los registros judiciales como un ejemplo de cómo la evidencia científica puede jugar un papel determinante en la resolución de procesos complejos. Este episodio también dejó importantes reflexiones sobre la importancia de los antecedentes, la evaluación de riesgos y la necesidad de una correcta valoración en contextos donde las decisiones personales pueden tener consecuencias profundas. Al mismo tiempo, el caso puso en evidencia el papel fundamental de la ciencia forense en la reconstrucción de los hechos, demostrando cómo el análisis detallado puede contradecir narrativas aparentemente sólidas. En última instancia, la historia de Karen Lady y Amanda Cook se convierte en un recordatorio de cómo, detrás de cada expediente judicial, existen vidas humanas, decisiones críticas y circunstancias que pueden cambiarlo todo en cuestión de instantes. Si este relato te resultó interesante y quieres seguir explorando más casos de alto impacto y contenido similar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios.